iglesia, gracias por recibirnos. Es un gusto en verdad estar entre amigos. Yo siempre he dicho que en el reino de los cielos las amistades son eternas. Porque vamos a estar aquí, pero luego vamos a estar en la casa de Dios por la eternidad. Entonces las amistades en Cristo Jesús son eternas. Y la verdad amamos muchísimo a sus pastores. Como él dijo, es de esos encuentros divinos que Dios tiene para que nosotros podamos trabajar para el reino juntos, podamos compartir nuestras experiencias y crecer de alguna forma unos a los otros enseñándonos, porque ustedes nos enseñan, aunque no lo crean. Ha sido una bendición en verdad. Ahorita veo que cambiaron. Antes estaba allá, ¿no? Cambiaron y wow. Yo sé que Dios pronto les va a dar un lugar más grande, porque van a tener que ¿cómo se llama? Ensanchar sus tiendas y sus estacas, les van a tener que poner más grandes. Y Dios, papá es rico, tiene la pura lana, decimos en México, ¿verdad? Tiene la pura feria, o sea, no hay que dudar de eso. Entonces es cuestión de tiempo. Cuando esto ya se llene en totalidad, es cuando va a venir. No viene la provisión antes, ¿eh? Siempre viene cuando se necesita, así es Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, gracias. Eres hermoso en verdad, papá. Eres grande porque en ti tenemos una identidad, como dijo Fabio, tenemos una identidad en tu amor, no en lo que hacemos, no en lo que realizamos. Es una identidad que nos has dado como hijos. Gracias, Jesús, bendito seas por tu sacrificio. Tu sacrificio nos trajo la luz, la vida, nos trajo todo. El conocimiento de papá, el conocimiento de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu de verdad. Guíanos en la palabra. Habla tú, no el hombre, tú. Y llega a nuestros corazones, Señor. Cambia hoy algo en nosotros. Que la palabra en verdad sea un rema a nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayoría nos conoce, ¿no? ¿Sí? ¿O hay algunos que no? ¿Quién no nos conoce? Que estuvimos, creo, ¿hace cuánto estuvimos? La última vez. 2 años ya. Wow, algunos dirán, ¿quién son esos cuates? Bueno, yo soy de la Ciudad de México. Chilangos. Acostúmbrense a los chilangos porque va a haber muchos en el cielo. Digo, es que allá en México, como todas las demás provincias, no quieren a los chilangos, los que somos de la Ciudad de México, porque dice que somos muy especiales, pero bueno, acostúmbrense. Y venimos de una zona a 3 horas de Ciudad de México. Es una zona próspera, es una zona que ahorita lamentablemente antes era una isla de paz en medio de la violencia. Ahora somos uno de los estados con más violencia en todo México, por lo mismo que es un estado próspero. Llegamos a ser la 6ª ciudad más violenta de todo el mundo. El 2018 llegamos a ser la 6ª ciudad más violenta, no en guerra, o sea, ¿sí me explico? O sea, por cada 100,000 habitantes, tantos muertos por violencia que no están en guerra. Obviamente hay países donde hay una matazón terrible, pero ya ahorita ya no, ya va bajando la cosa, pero eso en vez de ser algo que nos ha desanimado, es una oportunidad. Y saben, de eso quiero hablar precisamente. Vayan conmigo por favor a Mateo 16, 13 al 19. Lo han leído muchas veces, yo creo que han oído predicaciones de esto, de este pasaje de la vida de Jesús y sus discípulos. La confesión de Pedro, de ahí podemos sacarnos cientos, yo creo, de predicaciones, pero hoy quiero tomar algo especial de ahí.
Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Imagínense, les hace una pregunta, pero después les tira, decimos en México, les tira un buscapiés a sus discípulos, ¿no? Dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, una confesión así teológica, totalmente lo que hizo Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra, sobre esta roca, o sea, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje ha sido malinterpretado por la Iglesia Católica y dicen que Pedro es el sucesor de Jesús y que por eso los papas son los sucesores de Jesús, y no es cierto. Vamos al griego ahí, dice, tú eres Petros, piedrita, pero sobre esta Petra, o sea, sobre tu confesión, edificaré mi iglesia. O sea, no edificó sobre Pedro, la iglesia está edificada sobre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Digo, nada más para aclarar, porque este texto lo agarran mucho de pretexto para decir que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Yo creo que comía mucha papa, pero no creo que ni la palabra papa viene en la Biblia. Este pasaje, cuando yo pude entender esto que ahorita vamos a hablar, es algo importante porque Jesús, antes de esta confesión de Pedro, antes de esta confrontación de Jesús con sus discípulos, nos damos cuenta que los discípulos no estaban bien consolidados. En serio, lean el Evangelio y van a ver que algunos dudaban. Decía, incluso en algunos de los evangelios dice, y ellos dudaban. O sea, imagínense, discípulos y dudando. Cuando Jesús calmó la tempestad, si ustedes saben, en la barca, y que Jesús dormido, bien tranquilo, echándose una pestañita en la popa, se estaban hundiendo y esos fueron a despertarle, Señor, ¿cómo puedes dormir cuando nosotros? Se para Jesús y calman la tempestad. Wow, se impresionan. Y las palabras que dicen a mí me hacen, vaya, ¿cómo se refieren a Jesús? Dicen, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. O sea, todavía no tenían la confianza para decir, wow, el maestro, ¿verdad? Nuestro Señor, así dice, ¿quién es este? No sé si han leído esa palabra, o sea, yo creo que hasta medio irrespetuoso se portaron ahí los discípulos, ¿no? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Sí, sabemos que viene de Nazaret. Aún uno de sus discípulos, ¿verdad? Cuando fue llamado, dijo que de Nazaret, ¿qué bueno puede salir de Nazaret? O si alguien dijera, qué bueno puede salir de Ciudad de México. ¿Saben? Y ahí Jesús, ahí todavía no estaban consolidados, pero después de esto fue muy diferente. ¿Por qué? Porque Jesús les hace una pregunta, ¿quién dicen las personas? Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Él. Y dicen, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres el profeta Elías, otros que el profeta Jeremías o algún otro de los profetas. Y se la regresa a ellos. Le dice, ok, eso dicen aquellos. ¿Y ustedes? ¿Qué onda? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Wow, se levanta Pedro. Dice, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes? Desde ahí fue consolidada su fe. Aunque todavía no fueron fuertes, porque tú sabes, cuando Jesús fueron a apresarlo, todos se vistieron del Barça y se fueron. Lo dejaron solo. Se fueron. Lo dejaron solo. Tuvieron miedo. Pedro lo negó 3 veces. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, pero aquí la fe de ellos fue más consolidada. ¿Por qué? Porque ya sabían quién era Jesús. Y Jesús se da cuenta que esto viene del Padre, porque le dice, bienaventurado eres. ¿Saben la palabra bienaventurado? Quiere decir altamente bendecido. Y le dice, tú eres Pedro altamente bendecido, Simón. Tú eres altamente bendecido porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Obviamente a través del Espíritu Santo. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Petros. ¿Sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la confesión de él es que iba a ser edificada la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos realmente a Jesús, la pregunta sería ahora para nosotros como iglesia. Porque ahí le preguntó no a quien no lo conocía, le preguntó a quien ya lo conocía. Y aquí es a la iglesia. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? Porque de eso depende la vida que vamos a llevar. Parte de eso. Porque si la Biblia dice que Él es la piedra angular, la piedra principal, donde sería edificado todo el edificio que es la iglesia, es porque así es. Todo empieza con Jesús. Y es cierto, el Espíritu Santo obra de alguna forma, pero el Espíritu Santo no puede entrar a alguien que todavía no conoce a Jesús. Lo que hace el Espíritu es empujarlo, ¿sí? Mover a los hijos de Dios para decir, a ver, yo quiero que le hables, y empieza a empujar. ¿Sí me explico? No puede entrar a la persona. Primero tiene que conocer a Jesús. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Eso es algo importantísimo. Porque Jesús puede ser mi salvavidas. Fue el que me rescató, fue el que me ayudó, fue el que me alivianó en mis broncas, y hasta ahí. ¿Sí captas? O sea, ¿hasta qué grado es que yo conozco a Jesús? Y Jesús tiene muchos títulos, muchos nombres. Quizá para algunos en la iglesia Jesús puede ser solamente el Salvador, que es verdad, Él es el Salvador. Pero cuando nos quedamos nada más con eso, decimos, Jesús es mi Salvador, qué buena onda, ya no me voy a ir al infierno. Y nos estancamos ahí, amados. No sé si me explique. Nos quedamos ahí. Jesús es mi sanador, me sanó. Claro, Él es el sanador. Pero a veces queda hasta ahí. ¿Sabes qué? Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa confesión encierra muchas cosas. La palabra Cristos en griego quiere decir el ungido. Igual que Mesías, Mesaya en hebreo, quiere decir lo mismo, el ungido que fue enviado, era el Mesías que estaba esperando Israel para liberarlos. La palabra Cristos es lo mismo, pero en griego, el que iba a ser enviado, ungido con el Espíritu Santo para ser enviado a liberarnos del pecado, a liberarnos. Pero dice, tú eres el Cristo,
sea, no hay otro. No, tú eres el que estábamos esperando. Es lo que el mundo está esperando, eres tú. No hay otro. ¿Qué Buda, ni qué Mahoma, ni qué Confucio? Nada. Tú. El Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Hijo de Dios y como Hijo de Dios tienes la misma naturaleza que el Padre, que Dios. Tú eres Dios. Literalmente le están diciendo eso, Pedro. Tú eres Dios. Porque si eres el Hijo de Dios, tienes la naturaleza de papá. Hijo de tigre, pintito, ¿no? Tenemos un dicho allá. De tal palo, tal astilla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando dice el Hijo del Dios viviente, le está dando un extra, porque va a decir que Él es Dios, el Dios verdadero. Dice el Dios viviente, o sea, está vivo Dios. Porque si tú recuerdas, Israel vivió 400 años antes de que llegara Jesús, 400 años donde no pasó nada. Donde el último profeta allá escribió Miqueas, ya pasaron 400 años donde no pasó nada, nada. Israel se metió en la religiosidad y todo. Y el decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, diciendo, es un Dios vivo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿No es lo mismo que Él sea mi Salvador? Porque lo es, ¿sí? Que sea mi sanador, ¿sí? Quizá te sanó de algo. Pero a veces tomamos a Dios como un cajero automático, como nuestro sirviente, ¿sí o no? Es uno de los grandes errores. Yo creo que aquí no pasa, en México sí. Allá en Irapuato sí pasa. Sí hay muchos así, que luego se acercan con uno, conmigo, y me dicen, pastor, ore por mí, ¿verdad? Porque una vez un chavo se acercó conmigo, yo le llamo ¿quieren oraciones aspirina? Yo le llamo así, las oraciones aspirina, porque quieren que le resuelva a uno el problema con una oración. Una vez llegó un chavo y me dice, pastor, quiero que ore por mí porque mañana voy a tener exámenes. Y digo, a ver, espérame. Antes de, yo quiero, te voy a bendecir. ¿Ya estudiaste, maestro? Pues más o menos, pastor. No me vengas con eso. ¿Cómo que más o menos? ¿Qué crees que Dios es el que te va a pasar el borrador o qué onda? Y que con la oración que yo ore por ti te va a venir la revelación de todas las preguntas que te van a hacer en el examen. Pues no, mi buen. Yo voy a bendecirte para que Dios te dé inteligencia y sabiduría, pero te vas a ir a estudiar, maestro. ¿Sí me explicó? Y a veces tenemos a Dios así, para que nos resuelva los problemas. Cajero automático, Diosito, necesito dinero para pagar la renta. Échame la mano. Necesito esto, necesito lo otro. Y sí, Él es Yajirel, es el proveedor. Sí. Porque es un papá, provee. Pero va más que eso, amados. ¿Quién es Cristo para nosotros? Cuando Jesús llega a ser el Señor, no un Señor, el Señor de mi vida, el Señor de tu vida, es otro rollo. Por eso Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí ya está hablando de la resurrección, pero en parte está hablando de la cruz. Obviamente murió en la cruz para resucitar el tercer día. El Señor. Mira, cuando tú y yo conocemos a Jesús como Señor de nuestra vida, quien nos compró con sangre, y que Él es el que me va a presentar a través de Él,
que Él es el camino, la verdad y la vida. Es como yo conozco al Padre. Él es el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, cuando yo lo conozco como mi Señor, o sea, es mi amo. Eso quiere decir Señor. Es el dueño de mi vida. Me compró con sangre. Le pertenezco. Pero yo estoy para servirle a Él y no Él a mí. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y hace muchas cosas, sí, pero las hace por amor como Padre. Pero a veces de nuestra mentalidad se nos queda solamente, no sé, yo lo llamaría el reflector, como ese, está hacia aquí, hacia nosotros. Tenemos el reflector hacia nosotros. Y a Dios lo tenemos como un sirviente. ¿Sabes qué? No. Cuando realmente conocemos a Jesús, nos quebrantamos tanto, pero nos da una identidad. ¿Por qué? Porque nos cambia el reflector hacia el Padre, hacia Él. Y entonces tú y yo empezamos a conocer al Padre. Las Escrituras empiezan a hacer una revelación a través del Espíritu en nuestra vida. Conocemos el carácter del Padre, conocemos su amor, leemos el Antiguo Testamento y entendemos por qué algunas cosas fueron tan duras en el Antiguo Testamento y no juzgamos. ¿Sabes que hay muchos que sin el Espíritu Santo han leído la Biblia del Antiguo Testamento y dicen, el Dios del Antiguo era iracundo y acá, espérame, no. Cuando el Espíritu te revela, te das cuenta que así como Jesús es cordero, también es león. Y así es el Padre. El Padre se da unas enojadas. Como nosotros como papá nos damos unas enojadas con los chavos, con los hijos, ¿o no? ¿O siempre somos unos dulces para los hijos? No, hombre. Y menos los latinos. No, cuando toca hacer, ¿verdad? Por eso Él es Padre, es papi, papá. Jesús, en el original, los escritos originales, ¿sabes? Siempre lo que dice el apóstol Pablo, que dice que nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La palabra Abba es arameo, quiere decir papá, papito, papaito. Pero en el original de los escritos, porque Jesús hablaba arameo, Él siempre le llamaba Abba. No sé si has visto la Pasión de Cristo, yo estoy seguro que la mayoría lo ha visto. Si tú te das cuenta, lo vuelves a analizar, ve cuántas veces Jesús en esa película dice la palabra Abba. ¿Por qué crees que le reventaba la bilis a los fariseos que un carpintero de Nazaret tuviera la confianza de llamarle papito, cuando a veces Jesús decía, Abba me mandó, fui enviado por Abba? Yo no hablo de mi propia cuenta, sino que todo lo que oí de Abba, eso es lo que hablo. En otras palabras decía, todo lo que oigo de mi papá, todo lo que oí de mi papá, eso es lo que hablo. Él decía eso. Imagínense los religiosos del tiempo en Israel que ni siquiera querían decir el nombre de Jesús, perdón, el nombre de Dios, que cambiaron el Yahvé, Jehová, le quitaron las vocales porque tenían tanto miedo de pronunciar el nombre de Jesús, perdón, de Dios, como se presentó, ¿verdad?, a Moisés. Y pusieron una palabra sin vocales que es bien difícil de pronunciar. Sin vocales, imagínate, no sé, y llega uno que dice, mi papá. Imagínense con la mentalidad de los fariseos, dice, ¿quién es este confianzudo? ¿Qué le llama papá? ¿A Dios? Pues que era su papá. En realidad era papá. ¿Y sabes? Cuando conocemos a Jesús y es nuestro Señor, wow, nos conduce al Padre y conocemos a papá. Y lo que decía Fabio, eso nos da una identidad muy diferente.
Pero eso es entonces cuando el hijo dice, papá, ¿qué quieres que haga? Jesús lo hacía. Jesús le dijo, después de que habló con la mujer samaritana y llegaron, que fueron por las tortas, los discípulos, los tacos mexicanos fueron al pueblo a comprar y habló con la samaritana, solo Jesús, los regresan estos y dijeron, pues el Señor no quiere comer, y ha de haber comido otra cosa, ¿no? Y Jesús dice algo bien interesante, dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Abba. Wow. Y sabes, cuando tú y yo realmente conocemos a Jesús, conocemos al Padre en su real dimensión de papá, y wow, esos tiempos de oración, de intimidad, cuando te encierras en tu cuarto, en el baño, que cada quien tiene su lugar secreto, digo, yo fui enseñado que el baño es, a veces cuando es espacioso, es un lugar perfecto, cierras y ya nadie te, algunos que van y tocan, pero no les abres y ya. Cambia el ambiente. Por eso el apóstol dice que entremos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque soy hijo y tengo la identidad de hijo y voy con mi papá porque lo amo, porque yo ya conozco a Jesús y sé que Jesús es la esencia del Padre y amo tanto a Jesús que ahora es fácil aprender a amar al Padre. Y entonces las oraciones aburridas, predeterminadas, compradas, ya hechas, ¿verdad? Que a veces ya son las mismas, no sé si me expliqué, se vuelven en una conversación de amor. Una conversación donde tú dices, Señor, no vine a pedir nada, yo solamente quiero estar contigo. Quiero decirte que te quiero un chorro. Digo, yo tengo la confianza de decirle así. ¿Por qué? Porque soy hijo. Te quiero un montón. Digo, los mexicanos van a entender las palabras que estoy diciendo. Usamos mucho, ¿eh? Te quiero un chorro, es decir, wow. Y luego conocemos al Espíritu. Y podemos entender lo que Jesús dijo a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Porque si me voy, el Padre enviará a otro, el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Wow. Jesús tenía razón. Digo, yo me pongo en lugar de los discípulos cuando Jesús les dijo esas palabras, les conviene que yo me vaya. Digo, fue un shock para ellos. Entiende a los discípulos por qué fue un shock para ellos. Porque dijeron, a ver, ¿cómo que nos conviene que te vayas? Si tú eres el Hijo de Dios. Eso ha sido un privilegio estar estos 3 años contigo, pasarla contigo. ¿Qué más queremos que estar con el Hijo de Dios? Y dice, ¿les conviene que yo me vaya? Fue un shock para ellos, ¿sabías? No pudieron, yo estoy seguro que ellos no entendieron las palabras de Jesús hasta que en Pentecostés no vino el Espíritu Santo. ¡Pum! Cae el Espíritu Santo y ven, totalmente son transformados. En el Pedro que negó días antes a Jesús, ¿verdad? El Pedro que le cortó la oreja a uno de los sirvientes del sacerdote, impulsivo, a veces medio tosco. Ese mismo Pedro, cuando le cae el Espíritu Santo, digo, y a los 120 que estaban ahí, ese mismo Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo. A toda la banda que se juntó, bueno, así decimos en México, ¿verdad? Toda la banda que se juntó de Jerusalén, porque pues fue un alboroto.
Y unos decían, ¿qué pasa? ¿No? Y otros decían, no, estos se pusieron hasta atrás, ¿eh? Se emborrachó también borrachos. Los oyeron hablar en lenguas extrañas, o digo, en lenguas, algunos decían, hablan nuestras lenguas. ¿No están borrachos? Se juntó una multitud. Y ese Pedro, transformado por el Espíritu Santo, se levanta, predica y gana 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Acuérdense, porque no sé, eso es una costumbre en Asia, en toda Asia, que se cuentan los hombres, pero no se cuentan las mujeres y los niños. Se convirtieron 3,000 hombres. ¿Cuántas mujeres de esa multitud se convirtió también? Y algunos niños. En una prédica. Yo quiero eso. En una prédica. ¿Qué le pasó a Pedro? Pues cayó el Espíritu Santo. Yo creo que ahí dijo, wow, Jesús tenía razón cuando dijo, nos conviene. Pero ¿dónde empieza todo, amados? ¿Quién es Jesús para ti? Y es donde empieza todo. Porque cuando yo sé quién es Jesús realmente, y yo con una identidad de hijo, me empiezo a buscar la voluntad de él, le digo, papá, en tu palabra revélame tu voluntad. En mis tiempos de oración revélame. Son oraciones peligrosas, porque a veces la voluntad de Dios te va a mandar a hacer cosas que ni te imaginas. O te va a enviar a lugares que tampoco te imaginas. Ya me pasó a mí, por hablador. Por estarle diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dime algo que quieras que haga especial. Y tómala, ahí fue donde me agarró un día. Digo, me agarró varias veces, pero en una de esas oraciones peligrosas que hice, me dice, ¿qué lugar de África le tienes más miedo y no irías? Dije, ay, ¿para qué hablé? Yo, Somalia, Señor. Yo no iría a Somalia. Me acordé de algunas películas de Caída del Halcón Negro, no sé quién la ha visto, de los chicos. Si no, véanla, van a saber qué es Somalia. Yo dije, no, Señor, no vayas a empezar, por favor. Me dice, pues vas a ir a Somalia y tu iglesia va a tener mucho que ver con Somalia. Dije, no, Señor, que vayan los chavos. Manda a los chavos. He aquí, envíalos a ellos. Heme aquí, envíalos a ellos. Dice, no, tú tienes que ir. Tú eres la cabeza de esta iglesia. Tienes que ir tú primero. Porque nadie está yendo a Somalia. Fíjate cómo es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Jesús y es el Espíritu del Padre. Si sabías eso, ¿no? Ellos tres son uno. Y el Espíritu Santo es lo más íntimo de Dios. Eso dice la palabra. Cuando habla Él, cuando Él pregunta algo, no está buscando información. Yo ya la aprendí. Por eso cuando ya me preguntó, ¿cuál es la? Dije, ya. ¿Y sabes? Yo dije, está bien, Señor. Nada más, guíame. Tú ve abriendo puertas. Sería muy largo decirles, pero actualmente estamos apoyando 16 pastores en Somalia desde hace 1.5 años. Tengo contactos en Kenia, en Etiopía, en Djibouti, son países frontera con Somalia, que no tenía hace 3 años. Y que Dios abrió las puertas de una forma increíble, que ahora hemos sacado a los pastores somalíes, líderes somalíes, porque no pude entrar la primera vez que quise entrar, no llenaba todos los requisitos, es muy peligroso ese país, pero dije, vamos a sacarlos a Djibouti y pagamos su transporte, pagamos la comida, pagamos todo, porque ellos son pobres. Es uno de los países más pobres del mundo.
y es país musulmán, y ahí no creas que te hacen juicio, ahí saben que eres cristiano y te matan ahí mismo, te acribillan. O sea, Dios cumplió, y me di cuenta que Dios siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque en oración, en esa primera oración me dijo, nadie está yendo a Somalia. Y dije, ¿cómo nadie? ¿No hay misioneros? ¿No? Y ahora, después que yo estuve ya en Nairobi, estuve en Kenia, en Djibouti, y veo que no hay obra de nada para Somalia. Primero pregunté a mis grandes conocidos, como Elías Tepper, le pregunté, oye, ¿conoces a alguien en Somalia? Dice, no. Es muy peligroso. Yo no sé de nadie que. Le pregunté a otros, Ray Kirkland, que es uno de los jefes mayores en cuanto a misiones en Estados Unidos actualmente, me dijo no. Y vaya que él tiene iglesias en Irak, en Siria, él tiene en Afganistán. Dice, no, Somalia no. Wow. Y voy allá y me doy cuenta que no hay nadie yendo a Somalia, más que algunos pastores kenianos y un etíope, que es el que nos hicimos amigos, y resulta que él tenía líderes allá adentro. En ese entonces tenía 9, tenía 10, pero me apantalló a mí porque me estaba presentando diapositivas de cómo estaban los pastores en Mogadiscio y en Hargeisa, que es otra ciudad. Mogadiscio es la capital. Me estaba mostrando las diapositivas de las casas iglesias secretas que ellos tienen allá adentro, Somalia, y de repente, pum, me pasa un cadáver. O sea, sin agua va, o sea, pum, la siguiente diapositiva, pum, un cadáver. Me dice, perdóname que te enseñe esto así muy brusco, dice, pero este es el último pastor que me mata. Todo agujerado con AK-47. Al-Shabaab, el grupo terrorista de Somalia, lo mató. 6 meses tenía que lo había matado. Dije, perdóname, pero yo quiero que sepas la realidad de lo que está pasando en Somalia. Y ustedes son la respuesta a nuestras oraciones. Nadie está viniendo a ayudarnos. Imagínate lo que yo sentí. Dije, Señor, ¿cuánta razón tenías? Y si yo no hubiera obedecido a tu voluntad, nadie seguiría sin. Tenemos 1 año y medio cada mes mandando $, a cada pastor. Y ahora ya no son 11. Bueno, eran 9, ya son 16. Se están multiplicando. Wow. Oye, no hay problema, ya hay 16. No le hace. Esa es buena noticia, no le hace. Vamos a tener que aumentar la remesa porque es tanta la cantidad que quiero mandarle cada uno. Amados, cuando estás en contacto con el Espíritu Santo es porque ya conociste a Jesús y ya conociste al Padre. Porque Él es el Espíritu, es lo más íntimo de Dios. Y es cuando te metes con Él, te empieza a revelar cosas. Y te empieza a revelar el amor tan inmenso que Dios tiene por ti y por mí. No podemos entenderlo si no conocemos a Jesús. Cuando realmente Jesús es el Señor de nuestra vida, se revela el Padre, pero conocemos al Espíritu y sabemos cómo se mueve, sabemos cuando nos habla. Mira, los más grandes encuentros con el Espíritu Santo es cuando más riesgo ha corrido nuestra vida. Es cuando más tú sientes el Espíritu ahí. En un país musulmán islámico, bueno, sí lo puedo decir aquí, Irán, pasamos
12,950 Biblias de tráfico, traficamos. Muy peligroso, nos agarraban, eran 8 años de cárcel o nos ahorcaban en una plaza. Creo que la otra vez dimos el testimonio de eso. Pero yo tuve las experiencias, mira, por un lado la experiencia con el Espíritu Santo más grande que he tenido, de amor y de seguridad, de totalmente cambiar el ambiente de miedo que te da estar a punto de pasar la aduana con 200 Biblias en tus maletas y que ves que a todos los del avión los pasaban por rayos X y les abrieron las maletas. Imagínate lo que se siente. El miedo, yo quería ir al baño cada rato. ¿Dónde está el baño? Pero en un momento dado, mira, el miedo se va. Única voz desciende. Una gloria de Dios. Y el miedo se va y llega a un éxtasis de su presencia ahí en el aeropuerto, donde siento una paz, unas ganas de correr, de alegría. Y digo, Señor, ¿qué pasó? Hace 2 segundos tenía un miedo terrible y ahorita siento tu amor, siento tu presencia, me vale un comino que me agarren, que me ahorren, me vale así, no me importa. Pero ¿por qué te manifestaste esto ahorita? ¿Por qué no en Londres? Hubiera venido bien a gusto en el avión. En el avión yo venía diciendo, ay, nanita. Y luego aterrizamos y ves el aeropuerto civil y militar, donde ves los tanques de guerra, los soldados, los helicópteros de guerra, y dices, ¿qué hago yo aquí? Y el Espíritu me contesta. Dice, porque aquí tú ya no tienes opción. Ya no tienes alternativas. Y ahí es donde yo entro. Fíjate qué hermoso. Dice, ahí es donde yo entro. Todo miedo se va. Porque yo estoy aquí contigo. ¿Sabes cómo me quebranté? Pero de alegría. ¿Dónde me llevó el Señor a aprender algo que debía aprender en la iglesia? Porque me dice, y así va a ser. Cuando tú tengas un problema y confieses en mí al 100%, es cuando yo me manifiesto. Cuando ustedes confiesan, entiende, cuando no tienes alternativa, es cuando yo entro. Cuando tú ya confiaste al 100% es donde, ¡pum!, yo entro. Cuando tienes dudas, yo no puedo con la duda. Wow, ¿dónde fui a aprender eso? Allá. Recogimos las maletas, todo. Contentísimo estoy. Yo vi que la demás banda pues igual, ¿ya? Que después platicamos. Éramos 68 locos. Bueno, entramos 17 primero en un avión, ya los demás llegaron en otro avión. Y pasamos, los soldados son guardias. Abrieron las maletas de todos los demás, los rayos X así, y nosotros pasamos enfrente de ellos y no nos abrieron ni una maleta. ¿Qué aeropuerto hacen eso? Se quedaron parados, se veían unos a otros y con un miedo. Ya cuando yo estaba afuera dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta quería regresar para preguntarle, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Que se quedaron todos asustados, se quedaron petrificados y con un miedo, una cara de miedo. Y nosotros en medio de ellos, en medio de las rayos X, en medio de ellos, y no nos dijeron nada, ni se movieron. Dios obrando. Y adentro, cuando veo lo que significaba una Biblia para la iglesia subterránea, perseguida, que a ellos los encuentran y los matan. Dije, wow, Señor, cómo tú revelas las cosas en secreto, cosas que no sabemos, pero hasta aquí
aquí las vi, no, a ver. Tenemos hasta 3, 4 Biblias, ¿no? La Biblia de Thompson, la de estudio, la de acá. Y allá para ellos una Biblia, porque el líder, Marcelo, me dijo, ven, tú eres pastor. Yo era el único pastor que iba, los demás eran puro chavo loco. Me lleva con el líder. Dice, te voy a presentar al pastor de los pastores de aquí en Irán. Te voy a presentar al mero. Pero nada más tú vente porque tú eres pastor, porque a él lo cuidamos, su cabeza, olvídate, vale oro. Me presenta un chavo de 27 años. Típico musulmán, pero un poquito más bajo que yo, delgado. Wow. Cuando le dice, mira, Farsid, él es pastor de México. Voltea sorprendido y dice, ¿Are you pastor? ¿Eres pastor? Yo, sí. Se me queda así sorprendido y dice, aquí no vienen pastores, vienen puros chavos locos con Marcelo. Y va y me abraza y empieza a llorar. ¿Sabes cómo me sentí? Una cucaracha. Porque el Espíritu me dice, estás ante uno de mis más grandes líderes de la actualidad y nadie lo conoce, pero en el cielo sí. Wow, ¿sabes cómo me sentí? Me vinieron a la mente cómo muchas veces buscamos nuestro reino. Estoy hablando de los pastores. Buscamos nuestro reino, nuestra popularidad, el predicador más conocido que nos inviten y acá. Cuando el Espíritu me dice, estás ante uno de mis más grandes líderes de la actualidad y nadie lo conoce, pero yo sí, en los cielos. Wow, yo me sentí una vil cucaracha enfrente de él. Dije, no, yo no soy nada. Sabes que eso te quebranta tanto, pero a la vez te eleva tanto. Es algo, no sé cómo explicarlo, pero es algo sobrenatural. Son esas cosas que Dios hace tan divinas, que te quebranta, te humilla, pero a la vez te levanta. Que dices, ¿de qué tengo de qué enorgullecerme? Enfrente de él, de nada. Porque me dice, tiene 11 iglesias aquí en Teherán y tiene iglesias en todas las ciudades principales de Irán. Dije, wow. Amados, el Espíritu Santo es el único que va a hacer que España se salve. Jesucristo es el único Señor de España. Nadie más. Pero tiene que empezar en la iglesia. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Realmente lo conoces? ¿Realmente es tu Señor? ¿Es el primer lugar? Hay pasajes en la Biblia donde Jesús mandó mensajes de eso. En Lucas está cuando uno le dice, Señor, te voy a seguir, pero dame chance de ir lo voy a parafrasear, dame chance de ir a despedirme de mi familia, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? El que toma el arado y voltea hacia atrás no puede ser mi discípulo. Y uno diría, qué mala onda el Señor, ¿sí o no? Pues ¿por qué no lo dejó ir a despedirse de su ¿sabes qué? Dios siempre prueba los corazones. Jesús estaba probando el corazón de ese chavo. Digo, no lo dice la Biblia, eso ya es onda mía, es marihuanada mía, pero yo creo que por ahí va la onda. Estoy seguro que si él hubiera dicho, y lo hubieran escrito, el escrito Lucas, hubiera escrito y dicho, y ese chavo, ese hombre dijo, ok, Señor, si tú lo dices, yo te sigo. Estoy seguro que el Señor le hubiera dicho, estaba probando nada más. A ver, los 12, vénganse,
vamos a ir a acompañarlo a que se despida de su familia. Ojo con eso, uno aprende de todo, porque muchas veces Dios te va a probar y depende cómo respondas, así como probó a Abraham con Isaac. Muchas veces ahí probó a ese chavo. Al otro que le dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero deja ir a enterrar a mi padre. ¿Qué le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Dices: qué mala onda el Señor, qué mala onda. Su papá, ¿por qué no lo dejó? Lo estaba probando. Si se hubiera seguido escrito yo la historia, y ese chavo, esa persona, digo, me imagino joven, ¿verdad? Porque era su padre el que falleció y todavía no lo enterraba. Si le hubiera dicho: ok, Señor, si tú dices eso, que mis hermanos entierren a mi papá, vámonos. Jesús quizás le hubiera dicho: hey, nada más te estaba probando. 12, vénganse para acá, vamos a ir al sepelio del papá del joven. Casi te lo puedo asegurar. Pero ¿qué mensaje estaba mandando Jesús? Yo soy primero que cualquier cosa. ¿Sí o no? Ese es el mensaje. Jesús lo que estaba diciendo: no hay nada más importante que yo. Eso es cuando Él es el Señor. Cuando no hay nada más importante, ni tu trabajo, ni tu estatus, ni tus necesidades. No, es Él. Ahí es cuando verdaderamente conocemos y Él es el Señor. Y ahí es cuando ya tenemos, entras a otro nivel espiritual en el cual estás blindado de muchas tonterías que vemos a veces en la iglesia. El peor peligro que actualmente yo creo, lo más peligroso que actualmente estamos viviendo como iglesia, ¿sabes qué es? Sobre todo en lo que es Occidente. Digo, porque allá, eso ya alguna vez lo platicamos aquí, la iglesia es purificada por la persecución y por misiones. Pero donde hay comodidad, no hay persecución, todo eso. ¿Sabes cuál es el peligro más grande de la iglesia? Y está en la Biblia, está en el mensaje de la Odisea, que es la última iglesia de las 7, que es el tiempo que estamos viviendo actualmente, que son 7 periodos proféticos del tiempo desde Jesús hasta cuando Él regrese. Es la tibieza. Es el mayor peligro, la tibieza. Y para los chavos, ¿sabes qué es? El entretenimiento. Y te voy a decir, Europa es lo que está padeciendo. Es tanta la comodidad, es tanta la prosperidad, es tanto el estatus que tiene, que dicen: yo no necesito de Dios. ¿Sí o no? Es lo que ustedes están enfrentando. ¿Cuál es la buena noticia? Sí, porque bueno, por eso te decía, en México estamos pasando un tiempo difícil otra vez con la violencia, pero lo vemos como una oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas familias han llegado a la iglesia que les han matado hijos, esposos por el narcotráfico. Porque vaya, gracias a Dios, Dios ha hecho algo en la ciudad de que no se meten mucho con los civiles, sino se están matando entre los dos cárteles, están peleando las plazas en nuestro estado. Entonces la mayoría de los muertos son gente que está dentro del narco y nos están, es más, somos de los estados más bajos en secuestros, porque los mismos narcotraficantes están matando a los secuestradores. O sea, tienen una filosofía, un cártel de ellos, que matan a los ladrones, a los estafadores, a los secuestradores, los matan. Entonces en secuestros estamos hasta acá, pero en muertos estamos hasta arriba. Somos de los 3 estados con más alto índice de muertes de alto impacto. Amados, lo vemos como una oportunidad, porque han llegado familias muy afectadas por tanta muerte. Nuestra ciudad, te lo voy a decir,
Es una de las ciudades, está entre las 3 ciudades que más adora a la muerte. No sé si aquí haya eso. Eso no ha llegado, pero en América, Latinoamérica sí hay mucho de eso. Pero en México es de los países donde más se adora a la muerte. Pues nuestra ciudad está dentro de las 3 de más adora a la muerte. Ellos dicen la Santa Muerte, ¿verdad? Que de santa no tiene nada, pero le dicen la Santa Muerte, mi niña, le dicen. ¿Y sabes? Tanto tiempo que hicieron eso, que ahora la muerte es el que está ahí. Pero nosotros, ¿cómo lo vemos? Como oportunidad. Dios nos ha protegido a las iglesias. Y vemos la mano de Dios protectora que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo creemos? ¿Por qué? Porque no ha afectado. Ha afectado a algunos chavos. A uno lo mataron, a una la mataron, pero porque se alejó, su mamá se alejó, salieron de la cobertura, se volvieron al mundo y su papá, se divorciaron, el papá se quedó en la iglesia, él fue fiel, se volvió a casar y está sirviendo, pero la mamá no, se fue al mundo otra vez y se llevó a los 2 hijos. Hace un mes la acaban de matar. Salirse de la cobertura, amados. Por eso es importante lo que dice aquí Jesús: de las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Lo están diciendo, no prevalecerán contra el cristiano. O contra, no dice eso. Dice, no prevalecerán contra ¿qué? La iglesia. Por eso es importante, la iglesia. Sin Fronteras es una iglesia local, con cobertura de Dios. Y te lo digo con todo así. Cuando hoy entré aquí, Fabio, wow, ¿sintió la presencia de Dios? Yo dije, wow, qué padre. Digo, ya he estado aquí, he sentido lo mismo, pero ahorita lo sentí así bien fuerte. No sé si lo sintieron, pero yo cuando entré ahí, una presencia de Dios preciosa, Fabio, y a él, ¿verdad? Hermosa. El Espíritu Santo está aquí. Pero es la cobertura de la iglesia, es la cobertura de la autoridad del reino de los cielos. Sus pastores son autoridades delegadas por Dios aquí. Y sabes, estar bajo autoridad es la cosa más fácil. Simple y sencillamente me pongo bajo autoridad, obedezco y soy bendecido. Es re fácil. El problema es cuando Dios ya te da autoridad espiritual. Ahí sí nos metemos en broncas, ¿sí o no, Fabio? ¿Sí o no? Ahí es cuando empiezan las broncas. Pero cuando estás todavía y nada más estás bajo autoridad, está re fácil. Simple y sencillamente no te vayas de la iglesia. Trabaja, sigue, obedece a tus pastores, ama a tus pastores, ora por ellos y vas a tener la bendición de Dios. Olvídate, porque ese es el reino de los cielos, estar bajo autoridad delegada. Hay muchos que salen y dicen, no, mi autoridad es Dios, yo no necesito la iglesia. ¿Ah? Porque se enojó porque no lo saludó ya él. Ay, la pastora no me saludó, me voy ya de la iglesia a ver si hay más amor en otra. Mírame, la cobertura está donde Dios te puso. Y mientras estés bajo autoridad, estás protegido o protegida. Y ahí es donde viene el fruto, amados. De todo esto de rollo que eché, Jesús, el Padre, pero luego el Espíritu Santo. Wow, ahí es donde empieza lo bueno. Porque el Espíritu Santo es la luz y la sal en nosotros. Cambia nuestra vida de tal forma que ya no somos cristianos de puro nombre, sino nuestra vida es un testimonio que no habla. Atrae, la luz y la sal atraen. ¿Para qué? Para que en el momento en que ellos digan, wow, son diferentes,
en tu trabajo, donde estés, donde chicos en la escuela, donde digan, este chavo no se droga, este chavo no dice malas palabras, no es mentiroso, es cabal. ¿Sabes cómo impresiona eso? Eso impresiona más que muchas cosas que tú puedes decir, no, yo soy cristiano. Sí, pero tu vida, o sea, no te distingue de los demás. O sea, te revuelves con los demás. No. Cuando uno es luz y sal es para atraer a otros, y ahí es cuando le sueltas tú. ¿Quién es Jesús? Tú no presentar a mi iglesia, no presentar, ay, mi iglesia, ven, vamos. No. Ve y presenta a Jesús. Lo que Jesús ha hecho en tu vida. Porque cuando realmente lo conocemos, como los discípulos, ahí ya se solidificó esa fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando realmente todo empieza. Wow, conozco al Padre, conozco al Espíritu Santo, y la luz atrae. Y sabes, ahí que es fácil compartir. No se dejen llevar por lo que están viendo en España, amados. Porque los hijos de Dios no vivimos por vista, vivimos por fe. Lo que podemos ver ahorita, lo que pueden ver ustedes en España es frialdad, es difícil, es complicado. Olvídate de esas palabras, olvídalas. Y empieza a declarar las cosas que no son como si fuesen. Y decir, este lugar, ¿cómo se llama aquí? Se me olvida siempre, Villanueva del Pardillo. Empieza a declarar y decir, Villanueva del Pardillo le pertenece a Jesús, no al diablo. Y un día esta comunidad va a conocer a Jesús, y de ahí se va a esparcir. El lenguaje en el mundo espiritual tiene mucho que ver. Ahora, no es positivismo, no, es fe. No fe en uno, fe en lo que Él es. Esa es la identidad. Yo sé quién soy, sí, soy hijo de Dios, pero también sé quién es y qué cosas puede hacer, grandiosas. Tener visión. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo en el Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Sí o no? Primero es ver. Y cuando tú ves a través de los ojos del reino de Dios, ves las cosas bien diferentes. No ves una comunidad fría, difícil para el evangelio y así. No, ves oportunidad. Le dice a Nicodemo por segunda vez, si tú no naces de nuevo en el Espíritu, no puedes entrar. ¿Sí se han fijado de eso? Primero le dice, no puedes ver. Primero es ver, visión espiritual del reino. Pero luego entrar. Entrar es cuando tú ya empiezas a dar fruto. ¿Por qué? Porque tu vida atrae, compartes de Cristo, y déjaselo al Espíritu Santo, amado. Que Él quebrante a esa persona. Porque tú ves gente fría, gente así, pero te aseguro que tiene una necesidad de Dios. Cuando yo lo descubrí esto, dije, wow. En mi trabajo, yo ya me jubilé el año pasado, pero cuando llegaba al hospital, yo soy médico internista, jubilado ya, retirado ya. Llegaba a mi trabajo y no siempre, pero seguido decía, cuando me estaba estacionando en el estacionamiento del hospital, decía, Espíritu Santo, tú y yo somos socios. Tú eres el socio mayoritario, tú eres el jefe. Pero somos socios del mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Por favor, ponme enfrente a alguien que hoy le comparta. ¿Tú crees que no lo va a hacer? Yo estoy dispuesto a presentarle a Jesús, pero ayúdame. Presenta. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo siempre está deseando eso.
Esa es la voluntad del Padre. Entonces, siempre me presentaba a alguien. Ya ellos solitos caían, solitos venían, ya ni los tenía que buscar. Venía algún familiar, un enfermo o con un enfermo, a veces mis compañeros de trabajo. Un día entró un enfermero, estaba yo leyendo mi Biblia. Yo nunca tenía poco tiempo en el servicio y me dice: doctor, ¿puedo hablar con usted? Sí, pásale. ¿Qué está leyendo? Digo, la Biblia, mira. Dice, yo nunca he leído la Biblia. Dice, es más, nunca he tocado una Biblia. Le digo, no, yo te voy a regalar una. Pero a ver, dime, ¿qué se te ofrece? Solitos. Solito llegó. Dijo, doctor, yo he visto que usted es diferente. Yo dije, caray, tendré 3 pies o 4 manos. Oigan. Usted es diferente. Dice, usted nos saluda bien a nosotros, trata bien a los familiares de los pacientes, trata a los pacientes bien, a sus residentes lo quieren un chorro a usted. Yo quiero saber qué onda con usted. Yo dije, ya cayó. Ya cayó, solito. Pum, le empiezo a compartir, no de mí. Yo le digo, mira, no soy yo, es el que vive en mí. Te voy a decir quién es Jesucristo. Y pum, le empiezo a predicar a Jesucristo. Recibe a Jesús, le digo, ¿quieres recibir a Jesucristo? ¿Sí? Sí, yo he necesitado eso. Pum, lo llevo a Jesús y le regalo su Biblia a la siguiente guardia. En una semana se aventó todo Juan. En una semana llega y me dice, doctor, de lo que leí de Juan, dice, es una cosa, ya entendí algo, que todo el rollo con Dios es la obediencia. Yo dije, wow, yo quisiera que muchos de mi iglesia entendieran eso. Y este chavo en una semana, Dios le reveló que todo el rollo con Dios es la obediencia. Digo, ¿cómo? No, es increíble. Médicos, yo ahorita tengo en la iglesia un staff de médicos, pues que gané de ahí, enfermeras, compañeros. Pero fui yo, no, es la luz atrae, amados, tu vida atrae. Y entonces es cuando, pum, soltamos la palabra. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Ahí parte todo lo que te dije. Porque Dios está buscando corazones dispuestos que se dejen usar para Él, para que veas lo que es trabajar con Él. Trabajar con Él es la cosa más maravillosa que te puedas imaginar, porque es cuando ves el fruto. Y no es nada más responsabilidad de los pastores y de algunos líderes, no, toda la iglesia, amados, es dar fruto, y frutos son almas a los cuales tú les compartiste de Cristo, los llevas a Cristo y al rato los traes aquí, se consolidan, los metes a la escuela de discipulado, ¿verdad? Y ya son tus hijos espirituales, empiezas a tener tus discípulos. Que el mandato de Jesús no fue nada más para pastores, o él dijo, vayan y hagan discípulos ¿a dónde? ¿A tu rancho nada más? No, dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero empieza en Jerusalén. Por eso dijo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Sí, ok. Esta es tu Jerusalén. Villanueva del Pardillo. Perdón, se me va el nombre. Villanueva del Pardillo es su Jerusalén, amados. Su Judea es, no sé cómo es, provincia de Madrid o cómo poder llamarla. Sí, provincia, ¿verdad? Tu Samaria es España. Y hasta el último la tierra son las demás naciones. Me serán testigos. Pues empieza aquí, amados. Aquí. Hay algunos que después dicen, oh Señor, quiero que me lleves a las naciones. Así, no quieres ir a visitar a alguien
aquí, a 2 cuadras. ¿Cómo te va a enviar el Señor a África? Ni chiste. Se empieza en Jerusalén. Ya después él ve que dice, en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Hay que ser fiel en lo poco. El pastor te puso, no sé, de maestro de niños. Sé fiel ahí y Dios te va a ir llevando. Dios te va a ir llevando. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Sé fiel en lo que te pongan. No importa. Uno empieza hasta lavando baños. Yo antes de ser pastor era mesero en las reuniones de matrimonios. Mi esposa y yo éramos meseros. Entonces empieza con lo sencillo, éramos fieles. Decían, ay, el doctor de mesero, ¿qué tiene? ¿Y qué es? ¿No se me caen los pantalones? Pero así se empieza. Y a Dios te va confiando.